Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal que, siguiendo en la estela de las pelis de Misión Imposible, pudiera parecer que iría a hacer el resumen de las dos que me quedaban, pero no, voy a hacer un alto para hacer una review sobre la última película que la vi el viernes por la noche. Advierto, si eres una persona alérgica con urticaria a la palabra spoiler, ya te vas cagando leches de aquí, porque luego no quiero reclamos, aviso, más que nada porque yo no sé filtrar. Entonces voy ahí a soltar a casco porro. Con lo cual, advertido o advertida quedas. Sobre tu conciencia podrás recaer si decides seguir adelante y luego sentirte ofendido. Bueno, pues a ver, ¿qué puedo decir de la película? A ver, no es que no me haya gustado, ¿vale? Es muy entretenida, pero realmente en cuanto a la trama, esperaba algo más. Es decir, esperaba que se respondieran algunas preguntas y cosas que se plantean que, no sé, quedan ahí un poco en el aire. No sé si es que ya andan todos muy cansados después de tantas pelis. Tom, por mucho que diga que quiere seguir y seguir y seguir, no sé dónde, porque aquí parece que de momento no, digo de momento, porque claro, con ese final tampoco queda la cosa muy clara. Entonces, de entrada habíamos dejado el asunto en que esta chica que estaba inicialmente de parte del malo, de Gabriel, que se llama Paris, le había dado la indicación de que la clave de toda la movida para encontrar a la entidad estaba en el Sebastopol, aquel submarino ruso, hundido allá por los nórteres, ¿no? Resulta que, bueno, claro, para poder llegar hasta allí la cosa está un poquito complicada porque no sabe, el único que sabía dónde exactamente se hundió el Sebastopol, pues Izan se lo cargó en la anterior película, que era este personaje que era de la CIA, me parece, o del FBI, bueno, no sé, uno rubio, que me sé el nombre del actor, pero no me sé el nombre del personaje, genial, como siempre. Bueno, que era un poco el que había orquestado toda la movida para la entidad y para controlarlo todo, porque, bueno, pues porque efectivamente ellos lo valen. ¿Qué ocurre? Que resulta que al final se descubre que todo esto está relacionado directamente con una de las anteriores películas. Hacen también recap de diferentes escenas de todas las películas anteriores, que no está mal, ¿vale? Pero bueno. Y en concreto está relacionada con la tercera película, en la que el villano es Philip Seymour Hoffman, Owen Davian. Resulta que lo que ahí Ethan tiene que robar y al final entrega a las autoridades es lo de la pata de conejo. Pues resulta que, fíjate que yo el otro día haciendo el resumen, digo, no lo aclaran, nunca le llegan a decir a Ethan lo que es, porque le dicen, a cambio, en vez de que te vayas de luna de miel, pues te digo lo que es. Entonces él dijo, cha pescado, no me interesa tanto, obviamente. Pues resulta que no es nada, ningún arma biológica, que yo en principio pensaba que podían ir un poco por ahí los tiros. No, realmente, porque de hecho estaba metida en un recipiente que ponía el símbolo este. Es que claro, sé cómo lo pone en inglés, pero no sé la traducción. Lo de biohazard o algo así, en plan como chungo y muy peligroso, ¿no? Y efectivamente sí era chungo y peligroso, pero no tenía nada que ver con eso. Era como la cosa primigenia de lo que luego iba a acabar siendo la entidad. O sea, ahí es nada. Y tú dices, jolín, pues si es que la tercera película es de 2006, pues fíjate si se remonta la cosa, casi 20 años.
Y resulta que yo no sé si es que esto yo no lo pillé bien o es que sinceramente la explicación o cómo lo cuentan tiene más agujeros que un queso gruyere. Resulta que el Sebastopol, yo pensaba que se había hundido cuando más o menos sucede todo lo que pasa en la película 7. Pues resulta que no. Resulta que el Sebastopol se finiquitó en 2012. Y yo me quedé como, ¿eh? O sea, mi cara era así. No entendí bien, no sé cómo la volveré a ver. Fui con unos amigos, pero volveré a verla otra vez con otros. Pues voy a intentar a ver si me entero. Pero esa parte a mí no me encajó mucho. Que bueno, unas malas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llevaba como más de 10 años hundido y ya a saber todavía, ¿no? Bueno, la movida es que, claro, Ethan tiene la llave y a ver cómo narices da con las coordenadas donde está hundido para poder localizar, ir a la sala del sonar del submarino y encontrar lo del código fuente, ¿no? Para poder sacarlo. Él lo que quiere es destruir la entidad, ¿vale? Porque él había dicho que nadie en el mundo puede tener tantísimo poder, ¿vale? Entonces, que es que eso no es para tenerlo nadie, por eso es en plan de hay que destruirlo, porque al fin y al cabo, si alguien lo tiene, siempre es susceptible de poder luego desencaminarse en algún momento, porque otra cosa no, pero los humanos somos corruptibles al máximo, y más por la gente de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene a Luther, ¿vale? Que está en Londres, creando una especie de virus, en una especie de USB más o menos, que sería como un veneno, ¿vale? Para la entidad. Es decir, un malware, ¿vale? Algo que chafaría la entidad. Entonces, que no la destruye, pero vamos, la deja inutilizada, perdida, ¿vale? Porque claro, inicialmente, ¿qué pasa? Que el gobierno estadounidense dice, no, es que esto es destruir la entidad, no, porque entonces pues todo el ciberespacio se va al garete y pues imagínate ya lo que sería de todos nosotros, en general de la humanidad, ¿no? Porque a día de hoy, claro, quiero decir, si ha sido aquí en nuestro país y hemos estado unas horas sin luz, y fíjate en la que se armó, pues imagínate todo el mundo. En fin, bueno, el caso es que él dice, mira, es que no, yo esto es que hay que destruirlo porque es que esto es muy peligroso. Bueno, total, que por un lado el gobierno lo quiere detener, por otro lado él previamente había sido capturado, él y Grace habían sido capturados por Gabriel, que por cierto, este villano yo creo que es el peor de toda la saga. Bueno, yo creo, no estoy bastante segura. Porque si bien es cierto que como película, pues ya sabemos que la 2 en fin, el malo, a ver, tenía cosas de un poco pringui, pero quiero decir, no sé, a mí me parecía, a ver, había sido agente de la FMI, entonces, bueno, quieras que no le vamos a conceder el beneficio de la duda. Pero es que tanto, y al final es que no, o sea, la forma en que muere es que más absurda no puede ser. O sea, en fin, bueno, total. Que finalmente, bueno, en este caso tenemos como presidenta de Estados Unidos a la que en la película 6 era la directora de la CIA, que en este caso es Erika Sloan, interpretada por Angela Bassett. Ella es ahora la presidenta, ¿no?, del país. Y entonces, claro, de alguna manera Ethan, ¿sabes lo que es que volvemos a decir? Otra cosa que en esta película distintos personajes hacen es achacar la responsabilidad de lo que fuera que vaya a pasar, tanto para un lado como para otro, al mundo entero. Entonces me parece como muy curioso. Hombre, a ver, es que no es que sea responsabilidad de él, es que vosotros, porque hay en un momento dado cuando
porque la entidad, claro, han pasado desde la anterior película 2 meses, ¿no? Y entonces se ha ido haciendo con el control nuclear de distintos países, y en concreto ya pues quedaban unos cuantos como los más fuertes, y entonces pues se ve como a poco se va haciendo con cada uno. El último obviamente es Estados Unidos, como no, pero al final pues también acaba cayendo. Intentan que no, pero claro, de alguna manera la idea que se les ocurre allí a los altos mandos era para evitar todo esto, y obviamente para que seamos nosotros los que estemos por encima de las demás naciones, como no, vamos a encargarnos de bombardear distintos países, y claro, para que de alguna manera no seamos nosotros los únicos que no sufren ningún ataque, vamos a elegir una ciudad aquí en base a una serie de requisitos, como para parecer que también a nosotros nos han atacado, en plan tampoco excesivamente grande, porque de hecho en las otras se iban a cargar a poblaciones de millones de millones, o miles incluso de millones, porque uno de los países era la India, o sea, imagínate, China también, y ahí estamos hablando de miles de millones de personas. Y sin embargo ellos, que iban a sacrificar, no recuerdo si al final dicen la ciudad, pero me parece que eran 100 millones. Dice, claro, a ver, vamos a sacrificar a 100 millones para salvar a tantos miles. Y claro, cuando eso le dicen a Ethan, y eso va a ser responsabilidad tuya, y yo, perdona, pero quien va a apretar el botón para cargarse a esa gente no es Ethan. Es que es como, es que va a ser todo culpa tuya, perdona, mira, iros a la reverenda mierda todos uno detrás de otro. Porque es que, o sea, para empezar, a ese hombre le habéis cogido y le habéis mandado unas misiones, que os habéis beneficiado de ello, y ahora venís que en cuanto a la movida que él propone no os convence, es que tal, mira, no. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Gabriel sigue haciendo de las suyas, porque obviamente él necesita la llave. ¿Qué ocurre? Que él da donde está Luther, que no aclaran, pero se supone que él está bastante enfermo, porque estaba estaba en un sitio escondido dentro del metro, que de hecho Benji e Ethan van allí a verlo, y en el sitio donde está tiene pues una cama de hospital y bueno, pues algunas cosas en plan de, pues tiene en plan de algo que debe de estar enfermo. ¿Y qué pasa? Que pues el pedorro de Gabriel se las apaña para dar con él, y finalmente le roba ese veneno para la entidad. Entonces pues la cosa se complica mucho, pero no solo eso, sino que encima como regalito deja allí una bomba de varios megatones. Entonces claro, ¿qué pasa? Que Luther, claro, eso podía básicamente borrar Londres del mapa. Entonces, por desgracia, claro, Luther se queda para evitar que sea nuclear, pero explotar va a explotar. Entonces, pues, Luther se sacrifica y efectivamente, finalmente muere. Ethan y Benji tienen que salir corriendo, porque claro, si no, pues palman. Pero a ver, claro, Ethan ya después de eso, de hecho él se entrega pues a la CIA y tal, porque el pobre hombre está, pues claro, Luther, que es el único junto con él que lleva desde la primera película. Entonces, bueno, en fin, la cosa tampoco chunga. Y entonces es cuando allí le proponen toda la misión esta de que, no, tú coge, roba vete a lo del submarino, coge el código fuente y nos lo traes. ¿Qué ocurre? Que hay otro personaje que habíamos visto en la película anterior que, sinceramente, no sé por qué hacen este giro, la verdad. Por relacionarlo también con otra película anterior, vale, pero es que no. Es uno de los policías que va detrás de él en la película anterior, en el aeropuerto, que se llama de tal manera. Pero realmente Ethan sabe que ese no es un nombre real.
resulta que es el hijo del personaje de John Boyd, es decir, el jefe que tenía Ethan en la primera película. ¿Qué ocurre? Que claro, dices, te puedes pensar que esto es una venganza porque tú te cargaste a mi padre y tal y cual. Yo dije, hombre, a ver, tu padre era un poco de aquella manera. A ver, él cuenta que su padre desapareció cuando él tenía 7 años. Digo, a ver, es que tu padre, quiero decir, ya no es que este hombre se lo cargara y tal y puedas tener inquina. A ver, tu padre de entrada estaba queriéndose ir a vivir la vida loca con los millones debajo del brazo y con una tía no sé cuántos años menor que él. Pues hombre, mucho no le debías de interesar. Lo siento por ti, pero es la verdad. O sea, quiero decir. Ethan no te ha evitado el poder recuperar la relación con tu padre. ¿Qué quieres que te diga? En fin, el caso, claro, tampoco sabemos qué es lo que había escuchado este hombre de pequeño, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera él lo que quería es que cuando ya toda esa misión de lo de la entidad se solucionara, dice, tú y yo vamos a ajustar cuentas. Vamos, que tenía pinta de que se lo quería cargar. En fin, no sé muy bien esto porque ya te digo que yo veo absurdo. En fin, el caso es que, ¿qué ocurre? Que inicialmente, claro, como Ethan no estaba de acuerdo en lo que quería el gobierno, pues parece como que le van a encerrar. Y entonces, sin embargo, la presidenta, ¿qué ocurre? Claro, pues delante de todo el resto de gente, en plan de que eso, que patrullo, que fatal y que todo. Pero en realidad ella sí se fía de Ethan. Entonces lo que hace es que le da la autorización, obviamente, para que escape y le da un sobre con algo, ¿no? Y entonces Ethan acaba en... Porque claro, él dice, vale, queréis que... Él en inicio dice que, vale, queréis que llegue allí, pues necesito esto, necesito lo otro. Y entre las cosas que pide, pide un portaaviones. Claro, los pavos de allí, los militares, dicen, sí, hombre, ¿qué más? Y además, de hecho, uno dice, sí, te vamos a dar un portaaviones que cuesta 6.500 millones de dólares. Hombre, no sé, no es que se lo des, pero bueno, en fin. Y efectivamente, es un portaaviones que está más o menos por esa zona y desde allí tenía que llegar a un submarino, ¿no? Que también, bueno, al final son distintos pasos, ¿vale? Eso es lo que tenía que hacer él, pero por otro lado, Benji y Grace tenían que ir a un sitio prácticamente en el Polo Norte, donde nos hallamos con otro personaje relacionado con películas anteriores, bueno, película en este caso, y es con el señor que estaba en la sala de la CIA donde Ethan se infiltró para robar la lista NOC, al que destierran, que Kittredge dice, el idiota ese vamos a desterrarlo, ¿no? Ahí a Alaska o a no sé dónde, ¿no? Por ahí. Pues es ese señor, que pues él está ahí como en una cabaña y entonces está con su mujer viviendo, que pues la debe de conocer allí porque pues la mujer tiene pinta de He-Man total. Entonces que la mujer te partes, muy graciosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre, claro, en principio el poder obtener las coordenadas del Sebastopol era básicamente imposible, ¿no? Pero resulta que este hombre dice, claro, es que vinieron aquí, parece ser, él dice que en una fecha en concreto, dice, vinieron, me cambiaron todos los equipos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Que eso era comandado por este pavo chungo de la CIA que Ethan se cargó en la... Bueno, no sé si era de la CIA o del FBI, bueno. El que estaba detrás de toda la movida en la película anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, pero sin embargo, un mes antes de que eso pasara, yo noté un temblor y era efectivamente pues la explosión del Sebastopol. Entonces dice, yo me apunté las coordenadas. ¿Qué pasa? Que claro, pues ya tienen las coordenadas. ¿Y qué ocurre? Que Benji y la chica las tenían que transmitir con código Morse para que Ethan las supiera a ese submarino donde él estaba. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en el proceso, otra cosa que es bastante increíble, después de que te han estado un montón de tiempo diciendo que es que no.
el hecho de que él baje allí, tiene que bajar con un traje especial al submarino, y luego pues el poder subir no es fácil, y básicamente le están diciendo que es que sin eso, sin hacer una serie de cosas, es que no va a sobrevivir. Todo para que luego al final tenga que subir a pelo. O sea, es que, en fin, muchos sí, luego rollo de lo de la descompresión y toda la vaina, que hasta tienen una cámara hiperbárica portátil, bueno, la leche. Pero es que es como, si precisamente le habéis estado diciendo, porque hay en un momento que él, claro, el submarino está, al meterse él, al final se iba moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final él tiene que escapar por otro lado, bastante estrecho, y claro, el ir con el oxígeno y toda la vaina, pues todo entero con el traje no cabía, entonces se lo tiene que quitar. Entonces, al final, pues es eso que dices, en fin, a ver, sobrevive, pero es como, vale, venga, no te tires entonces una hora diciéndome que sin todo esto no lo va a poder conseguir. En fin, pero bueno. Total, que efectivamente él baja abajo, encuentra el código fuente, que lo llaman de una manera que no recuerdo ahora cuál es. Voy a ver si lo encuentro, porque resulta que en la Wikipedia, en inglés, perdón, incluso antes de estrenarse la película, estaba la... Me ha dado hipo, perdón. Estaba la sinopsis. Te cuentan toda la película. Yo no la leí, pero digo, hombre, en la wiki en español no, pero en inglés sí. Entonces es como, hombre, igual esto hay que cuidar que no se haga. Otra cosa es ya a partir del estreno y quien se meta ahí, pues haya cada uno, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces el caso es que Ethan consigue encontrar el código fuente. ¿Y qué ocurre? Que claro, la entidad lo que quería era controlar todos los armamentos nucleares para luego, evidentemente, dedicarse a lanzar bombas y, pues no sé, erradicar la Tierra por poco, porque de alguna manera se la erradica a ver dónde se mete la propia entidad. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Ethan se da cuenta de que antes de que ella empiece a lanzar misiles, tiene que encontrar un sitio donde resguardarse. Y dan con ello. En Sudáfrica, ¿vale? Es un sitio que le llaman la Cámara del Fin del Mundo o algo así, me parece recordar. Y es que es un sitio que lo llama, Ethan dice, es como si fuera un arca digital pero obviamente totalmente sin conexiones con el exterior, obviamente para que no pueda sufrir ataques ni nada. Sí, de todo lo que de alguna manera se quisiera preservar si la humanidad pues se va al garete, ¿no? Entonces ahí es donde la entidad pretende resguardarse. Entonces, bueno, llegan allí. Por otro lado, otra cosa que queda también en el tintero es el hecho de que ese momento en el que Ethan acaba uniéndose a la FMI es porque hemos visto en flashback, ¿no? Que ahí estaba Gabriel, porque muere una chica, pero sin embargo no cuentan nunca nada de eso. Entonces, hombre, ¿para qué narices desde la película anterior me estás hablando de este momento si luego no me vas a contar nada? No sé, quieres decir, bueno, es que me has hecho una película de X tiempo y no te da... y es mucha información para poco tiempo. Hombre, dura 2 horas y 50 minutos, poco tiempo, ¿no? Tienes de todo menos poco tiempo. Entonces, hombre, ahí también la cosa un poco de aquella manera. Bueno, total, que van todos allí a Sudáfrica y bueno, se llevan, hay en una baza que parece que este personaje, William Donlow, ¿no? Que era el hombre este que vivía allí en el Polo Norte con la mujer, parece en un momento, porque la casa sufre un incendio, entonces parece que habían palmado, pero no,
al menos él, pero no, al final los dos sobreviven y van allí con ellos también. ¿Qué pasa? Que claro, allí está Gabriel con sus matones y entonces, bueno, pues se lía muy parda. ¿Y qué ocurre? Que claro, lo que Ethan tenía que conseguir era robarle a Gabriel este veneno, ¿vale? Porque él lo tenía. Entonces, claro, vale, sí, él podía tener el código fuente, pero si lo otro, pues la entidad iba a seguir su curso, ¿no? De hacerse con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues allí en los tiroteos varios que hay, Benji acaba herido, bastante chungo, ¿vale? Y dices, ay, madre mía, Benji va a morir. Bueno, no, Benji no muere al final. El pobre se queda cerca, pero no muere. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras Ethan va a buscar a Gabriel y conseguir esta píldora venenosa, que es como he visto que lo ponen aquí en la wiki, pues Grace tiene que encargarse, porque lo que pretende Ethan es dejar a la entidad entrar en ese sitio, pero no permitirla que se haga pero obviamente caparla, por decirlo de alguna manera, antes de que lance los misiles. Entonces, ya está el vecino de arriba dando guerra. En fin, y me ha dicho que me quedan como 10 días que va a hacer obra en la cocina. Verás que aquí vamos a acabar en el cuartelillo. Es que, bueno, la relación no es muy buena, que digamos. Bueno, el caso es que lo que pretende Ethan es que entre, ¿vale? La entidad, que se conecte, y justo antes de que lance los misiles, resguardarla en otro USB, por decirlo de alguna manera, que tiene como 360 teras. Y dije yo, jolín. Y voy yo con mi disco de 18 tan tranquila. Y es así grandote, ¿no? Pues imagínate como un USB así un poco gordito, 360 teras. La leche. Bueno. Y entonces ahí se iba a encargar Grace, como ella era carterista y había que ser rápida, claro. Era algo que iba a pasar, es que ni siquiera en un segundo. Dicen siempre un instante, ¿no? Entonces ella tenía que, por un lado, Ethan, cuando cargara el veneno en el código fuente, en ese momento y justo antes de que la entidad lanzara los misiles, Grace tenía que quitar el pincho, por decirlo de alguna manera, y ya pues la entidad se quedaría ahí encerrada. Claro, ¿qué pasa? Que Benji, como se estaba desangrando el hombre, quien lo tiene que operar es la chica esta que anteriormente iba con Gabriel, Paris, ¿no? Y me hace gracia porque le dicen, tienes que operar y tal y cual. Y ella dice, yo solo sé matar. Y eso, pero bueno, efectivamente pues les acaba ayudando. Bueno, en esta peli ya está con ellos, obviamente, porque como Gabriel se portó fatal con ella, vamos, que casi la mata, que yo pensé que tal y como quedaba en la película anterior, esta chica no sobrevivía, pero sí, de hecho, tiene un buen tajo del cuchillazo que le metió Gabriel, pero sobrevive. Y entonces, pues nada, como siempre en última instancia, claro, ellos tenían que esperar a que Ethan se encendiera una lucecita, a que Ethan metiera el veneno en el código fuente, y entonces ahí ya en ese momento Grace tenía que quitar el pincho. Entonces, bueno, como siempre todo en el último segundo, todo eso aderezado con una bomba que Gabriel también había dejado de, ¿cuántos eran? 20 o 30 megatones, o sea, una brutalidad, que un poco más y desaparece el continente entero, básicamente. Entonces, bueno, la escena de Ethan yendo a por Gabriel en las avionetas y tal, eso es parte de lo que se ve en el tráiler, pero resulta que al final, bueno, Gabriel va en una avioneta, pero como le había dicho a Ethan que tenía otra de repuesto, en esa iba otro secuaz suyo. Pues Ethan primero consigue cargarse al secuaz, coge esa avioneta, pero ¿qué ocurre? Que bueno, se tiran allí pegándose media película,
Todo para que al final, claro, Ethan consigue fastidiar el motor de la avioneta de Gabriel y entonces él dice, ya, pero solo yo tengo paracaídas. Y en ese momento el tío se va a lanzar y se acaba, que es ahí obviamente cuando muere, se acaba clavando en la cara no recordará qué parte del avión. Y es como, ¿en serio ya? Pues no sé, o sea, aquí nos habéis esmerado mucho, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que dices, ostras, y ahora Ethan, claro, ¿cómo narices va a salir de ahí si no tiene paracaídas? Pues no sé dónde lo llevaría el paracaídas, igual lo llevaría en los gallumbos, porque el caso es que aparece con un paracaídas lanzándose, no lo sé. En fin, es que es un poco inexplicable. Pero luego se ve que ese paracaídas se está quemando, entonces es como, bueno, pues no sé, el caso es que sale al final aterrizando con un paracaídas ahí en una montaña y es cuando mete la píldora en el aparato del código fuente. Y nada, pues al final todo se salva y la entidad queda encerrada en ese USB que coge Grace. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que yo sinceramente pensaba, luego efectivamente al final aparece este hombre que era el hijo de Jim Phelps, y dices, bueno, claro, llega también Kittredge y entonces, claro, él le dice, toma, ¿quieres el código fuente? Pues toma, y se lo da, pero claro, ya está más chamuscado que ya no vale para nada. El otro está cagado porque en realidad, claro, Kittredge lo que decía es, no, la entidad la queremos controlar nosotros, porque sí, porque es que tiene que estar bajo un control de Estados Unidos, pues porque sí, porque nosotros lo valemos, pues ya está. Por eso él era de los más negados a que se destruyera. Entonces es como, a ver, Kittredge, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que te crees que el otro, pues, en plan de ya vamos a ajustar cuentas, tal, y te crees que le va a pegar, de hecho saca la pistola, pero al final lo que hace es que le da la mano. Entonces, bueno, pues ya está. Yo sinceramente pensé que Ethan iba a palmar, la verdad. No sé si es porque, bueno, en James Bond optaron por esa opción. A ver, yo más que nada lo decía porque digo, a ver, es que este hombre ya no va a poder seguir haciendo, entonces yo qué sé, por darle un así épico y tal, que pues yo qué sé, pensé que se iba a inmolar rollo Bruce Willis salvando el mundo, ¿sabes? Pero no, o sea, vale, salva el mundo, pero no esto. Y luego, pues el final es que se reúne en Londres con todo el equipo, ahí en Trafalgar Square, Grace, porque hay en una escena en la que Grace le dice, si hay alguien que debe de tener esto y tal y cual y sin miedo a que pues pueda pasar algo, eres tú, ¿no? Como que de alguna manera nadie, o sea, ningún gobierno ni nada debería tener eso porque al final pues ya se sabe la cosa cómo iba a acabar. Y entonces ella coge y le da una cajita donde efectivamente Ethan la abre un poco y se ve el pincho donde ella había guardado a la entidad. Entonces, pues bueno, se lo da y nada, al final cada uno va por su lado. Entonces te quedas como, ¿en serio? Y así acaba la película. Entonces, hombre, a ver, tiene escenas. Es verdad que aquí ya, que por otro lado es lógico, a ver, Tom tiene 62 años, camino de 63. Entonces, hombre, aquí ya se le ve bastante achacado en años. Y a ver, toda la escena donde él se mete en el submarino y tal, es verdad que es de bastante tensión. Yo personalmente no soy claustrofóbica, pero bueno, puedo entender que para la gente que sí lo sea un poco agobiante porque hay momentos que dices tal. Luego no sé si aquí también yo pasé un poco de calor en el cine, yo creo que tampoco ayudó eso y había en algún momento que un poco de agobio sí que te daba, pero bueno. En fin, creo que, bueno, no voy a decir que como película sea la peor de la saga, pero sí que es cierto que, vamos, para mí está por encima del episodio 2 nada más, o sea, del capítulo de la segunda película, el episodio 2, es que me creo que estoy en Star Wars ya. De la segunda película, porque sí que considero que la trama afloja,
para lo que aparentemente prometía. Luego, de alguna manera intentan, que al final tampoco, con el personaje de Grace, tienen ahí una especie de feeling y demás, pero luego no acaban, o sea, quiero decir, no acaban juntos ni nada. De hecho, yo ahí en una baza, cuando Ethan se va al final, ¿no?, a buscar a Gabriel para cogerle lo de la píldora de Luther, pues yo pensé que en plan de, bueno, pues antes de que se vaya cojo y le pego un morreo, pues tampoco, no sé, ¿eh? Es como que quieren hacer un algo ahí y no. También pues la escena cuando él sale, que ya lo rescata, ¿no?, de cuando sube del submarino, claro, Ethan estaba con el síndrome de descompresión a tope, entonces pues estaba bastante mal. Y entonces esa escena es muy graciosa porque está claro, ella está allí con él y para que entre en calor y tal, y en la hiperbárica. Y entonces de repente abre la mujer de Donlow, la esquimal, y la esquimal así con una cara, y la otra, me se ha cortado todo el rollo. Pero ya está, y me parece como un poco así, cuando se supone que la anterior película han pasado 2 meses y de alguna manera se entiende que él, pues sí estaba pillado de Ilsa, ¿no? Entonces es que es como, no sé. Pero bueno, en fin, que claro, a ver, otra cosa, esta mujer, vale, entró en la FMI, pero no deja de ser una carterista y aquí ya, vamos, es una experta al nivel prácticamente, no digo de Ethan, porque en fin, pero vamos, a Benji le da sopas con ondas, pues es como, a ver, no. Que en este caso lo de que fuera carterista por el tema de la rapidez es lo que decía Ethan, que necesitaban para coger y en ese momento quitar el USB para atrapar a la entidad. Por eso, de eso se encarga ella. Pero claro, ella inicialmente decía, no, yo me quedo con Benji y tal. Entonces es como, no, necesitamos tu rapidez para que pueda pasar esto. Así que nada. Pues bueno, hasta aquí mi review. Podéis decirme quienes ya la hayáis visto qué os ha parecido. Y bueno, pues seguiré luego, me queda por hacer el vídeo de la sexta y séptima película, que lo haré para que esté toda la saga. Lo que pasa que bueno, más que nada para que no se me olviden tantos detalles de la peli, por eso he preferido hacerla antes. Bueno, pues nada, que tengáis un buen día. Hasta luego.